esta exposición vamos a presentar a quien estará a cargo de la moderación, el contador público colegiado Julio Sánchez de la Puente, miembro del Comité Técnico Nacional. Él es socio del Estudio Contable Tributario Sánchez de la Puente y Asociado, es docente universitario en la Universidad Nacional de Cajamarca, en la Universidad Privada del Norte y en la Universidad San Martín de Porres. Él es presidente del Comité Técnico Funcional de NIF, del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca y miembro del Comité Técnico Nacional de la Junta de Decanos. Le damos la bienvenida para que puedan continuar con su exposición. Muy bien, buenas tardes, estimados participantes, a esta tercera conferencia ya. Comentaba Leonardo, ¿no? De las conferencias sobre la norma peruana de información financiera y, digamos, de la NIF 18, ¿no? Que todos estamos ahí, eh, siguiendo, ¿no? Su desarrollo y en tanto que ya entra en aplicación, ¿no? Pero también, digamos, el día de hoy, en este workshop de normas de contabilidad de NIF en el Perú, situación actual, vamos a hablar también de una norma interesante, ¿no? Que es la tercera edición, ¿no? De las normas internacionales de información financiera para pymes, ¿no? Comentarles, ¿no? A modo de introducción, antes de presentar al CP Leonardo Barón García, en nuestro país, fueron aprobadas, ¿no? La versión 2009, la 2015 y ahora último, ¿no? Con la resolución 005 del 10 de noviembre del año 25, se aprobó esa tercera edición de aprobar, dice, la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, norma de contabilidad NIF para las pymes, ¿no? Aprobada por el Consejo Normativo de Contabilidad, presidido, ¿no? Por el CPC, Oscar Núñez del Arco Mendoza, ¿no? Y otros miembros de ese, Consejo Normativo. Muy bien, en esta oportunidad tengo el honor, ¿no? De presentar a Leonardo Barón García, que es un tiempo estuvo por acá en el Conandif de Piura, ¿no? ¿Sí? Recuerdas, estuvimos por allá hace cuatro ¿En años, tres Piura? años, ¿no? Piura, ¿no? Sí, señor. Eh, claro, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas, no? Sí, sí, recuerdo ahí. así es. Luego tuvimos acá el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, también invitamos, hacíamos un webinar, pero por el aniversario. Y hoy lo tenemos con este tema interesante, ¿no? Sobre los principales cambios en las NIP para las pymes. Bueno, bien comentarles que el CP Leonardo Barón García es contador público, un magíster en contabilidad y auditoría de gestión, con especializaciones en contabilidad financiera internacional, revisoría fiscal y auditoría externa, asociado a la firma JHR Servicios Contables SAS desde junio del 22 a la fecha. Consejero del Consejo Técnico de Contaduría Pública por el periodo 2018-2021, director de Glendif, periodo 2020-21 por Colombia, en representación del CTCP, capacitador, ¿no? En temas de normas internacionales de información financiera, ni para pymes, normas internacionales de auditoría, ni las famosas DIAS, normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NICSP, como los conocemos, y temas relacionados con el impuesto sobre la renta y complementarios. Con amplia experiencia en el sector portuario, logístico, constructoras, entidades sin ánimo de lucro, que también por ahí, ¿no? Hay una normativa también, ¿no? Que están desarrollando, elaborando, ¿no? ¿Sí? Así es, así es. En varios países, ¿no? Acá está Percy Vilches, ha estado aquí con esa difusión aquí, ¿no? Es que también estamos ahí con esa oportunidad, ¿no? De preparar información financiera para estas entidades sin fines de lucro, ¿no? Eh, Entidades sin fin de ánimo de lucro, telecomunicaciones, comercializadoras, entidades de gobierno, transporte de carga, supermercados, distribuidores minoristas de combustibles, empresas industriales y empresas de servicios. Muy bien, entonces una vez más, agradecerte, darte la bienvenida, ¿no? Digamos, para este espacio en el cual, entiendo, no vas a compartir tus conocimientos, tu amplia experiencia en NIF y sobre todo ahora ver los principales cambios, ¿no? En las NIF para pymes. Adelante, estimado Leonardo. Muchas gracias, Julio, y es un placer verlo. Espero podernos ver otra vez, pero presencial, para Claro, que es en como más Colombia tiene que chévere, ser. ¿no? Ahí en Colombia tiene que ser ya, ¿no?
Sí, además la comida peruana es súper deliciosa, entonces Ah, de lo mejor que hay. Perfecto. ah, Entonces, yo voy a hacer una invitado. exposición, si te parece, Julio, lo voy a hacer un poco distinto. Y aquí lo que hice fue hacer un esquema y vamos a charlar, como tú lo dijiste, de la modificación de la NIF de contabilidad para las pymes, edición 2025. Vamos a enfocarnos en qué cambia de manera general, en qué nos va a afectar y pues nada, empecemos, ¿les parece? Para eso empezamos con este árbol que ustedes ven, que estoy viendo aquí, que lo voy a empezar a deshojar. Y entonces vamos a ir mirando hojita por hojita a ver qué nos va a decir. Uno de los primeros temas, igual si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios, se los recibimos sin ningún inconveniente, todo lo que ustedes quieran. Uno de los primeros temas es que recuerden que esta norma se emite en este año, en febrero del 2025. Aquí vamos a encontrarnos que esta vez o en esta ocasión, el enfoque que está utilizando YASB para emitir digamos, como esta tercera edición de la NIP para pymes, recuerden que la primera fue en el 2009, la segunda fue en el 2015 y la tercera fue ahora en el 2025. El enfoque está relacionado con algo que se llama alineación. ¿Qué quiere decir alineación? Alineación quiere decir vamos a generar o vamos a evitar que hayan menos diferencias entre las NIF plenas y las NIF para pymes. Vamos a adoptar el enfoque de las NIF completas, si se quiere llamar de esa manera, pero vamos a conservar la simplificación que requieren las pymes y vamos a también a mantener el criterio de costo-beneficio, el cual va a ser importante para las pymes. Es decir, nos alineamos, pero vamos a considerar ese criterio de costo y beneficio. Pero una de las cosas que notamos, y no sé si ustedes lo han notado cuando leía, cuando el compañero anterior, el colega anterior hablaba de la NIF 18, no sé si ustedes recuerdan que él, cuando habla de la NIF 18, seguramente, o cuando la gente, o en la NIF 19 incluso, se está hablando de NIF de contabilidad. Y resulta que cuando yo leí la NIP para pymes, la versión 2025, encuentro que se llama Norma de Contabilidad NIF para las pymes. Y me generó curiosidad y yo dije, pero venga, ¿por qué ahora se llama NIF de contabilidad cuando antes se llamaba solamente NIF para las pymes? Pues resulta que después de que se modifica la constitución de la Fundación IFRS y se crean los dos BOAR, los dos cuerpos colegiados, uno relacionado con sostenibilidad y el otro relacionado con contabilidad, pues vamos a tener dos tipos de NIF, las NIF de contabilidad y las NIF de sostenibilidad. Es decir, una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar con esta NIF para pymes es en nuestro criterio de cumplimiento, ya no vamos a decir que cumplimos con la NIF para las pymes, sino que cumplimos con la NIF de contabilidad para las pymes. Obviamente es un cambio de forma, nada más, pero nos parece importante que ustedes lo tengan en cuenta. Eso hablando de este primer punto que se llama alcance general y enfoque. Ahora vamos a hablar de una de las secciones, porque nos vamos a encontrar que hay unas secciones que no tuvieron modificaciones algunas solo de redacción de algunos temas, otras tuvieron algunas modificaciones que no necesariamente son importantes, pero hay unas que se reescribieron completamente, es decir, completamente se reescribieron. ¿Cuáles de esas se reescribieron? La primera, la sección 2 de NI para pymes. Esa sección 2 se reescribió completamente. Pero también vamos a tener otras secciones que se reescribieron, como la sección 12, la sección 23 y la sección 19.
pero ya vamos a hablar de ellas un poquito. Empecemos hablando de la sección 2, que uno diría que la sección 2 es lo que uno pudiera denominar el marco conceptual si nos vamos a las NIF de contabilidad, ¿de acuerdo? A las NIF de contabilidad plenas. Aquí hubo una reestructuración completa, la sección se vuelve a escribir, se reescribe completamente, y al reescribirse completamente vamos a encontrar que pasamos de 52 a 130 párrafos. Es decir, hay un cambio completo en todo lo relacionado con la escritura, con el contenido de cada uno de estos párrafos de esta sección. Por supuesto, esto se dio porque en el marco conceptual o cuando se emitió el marco conceptual del año 2018, pues muchas cosas se modificaron, recuerden. El marco conceptual inicial cambió frente al marco conceptual del 2018 y lo que hizo en esta ocasión la Fundación IFRS o IASB fue alinearse con ese marco conceptual del año 2018. Por lo tanto, ahora adoptamos el enfoque de características cualitativas, donde tomamos las características fundamentales, recuerden, relevancia y representación fiel, y las características de mejora. Es decir, nos vamos en línea con el marco conceptual. Recuerden que antes teníamos algunas características diferentes en la sección 2. Ahora nos alineamos completamente con el marco conceptual. ¿Qué se mantiene de diferencia? Pues se mantiene de diferencia todo lo que tiene que ver con simplificación, que es la restricción del costo, en este caso cuando existe esfuerzo desproporcionado, o más bien la restricción del costo o esfuerzo desproporcionado. Claro, hay microempresas o hay pymes que realmente sus usuarios de información financiera son muy pocos. Entonces, a veces el costo de generar información puede ser muy alto frente al beneficio que obtienen esos usuarios de la información financiera, sobre todo en empresas que no son tan grandes o que son cerradas o que no tienen muchos inversionistas. Pero no solo el cambio fue en las características cualitativas, sino que vamos a tener muchísimos conceptos que cambiaron, muchísimos conceptos. Es decir, estamos hablando que se incluye temas por ejemplo, digamos, todas las definiciones que maneja el marco conceptual, donde uno lo ve más organizado, donde habla de la entidad que informa, donde va a hablar de cómo funciona la baja en cuentas, cómo funciona la medición la separa en dos, hablando de costo histórico y costo corriente, separando muy claramente cuáles son esas dos. Entonces aquí encontramos una diferencia muy puntual o un efecto muy puntual en el caso de la sección 2, el cual, volvemos a insistir, fue reescrita por completo. En la sección 3, que es la de presentación de estados financieros, pues de una vez para contestarles, no se tiene en cuenta nada de la NIF 18 que acaba de exponer el colega anterior, sino que sigue alineada con la NIC 1, NIC 1 que todavía está vigente hasta que no entre la NIF 18, pues ya a regir. Entonces tenemos una alineación con la NIC 1 y algo que vemos es que en algunos apartes, como pasó con la NIC 1, dejaron de usar la expresión significativo para cambiarla por la expresión material o con importancia relativa. Entonces eso es importante ahí considerarlo. Y se adopta el concepto de no ensombrecer información significativa, que es cuando escribimos muchas notas a los estados financieros, cuando decimos muchas cosas en la información financiera, pero aquellas cosas que son relevantes, a veces por tanta información, dice la norma, se ensombrece, es decir, no se ve. Y aquí lo importante es que lo relevante se note. Por supuesto, se adopta la metodología de la NIC 1 en la sección 3 de NIC para pymes. Ahora, si vamos a mirar las secciones 4,
6 y 7 no tuvo cambios importantes, pues vamos a encontrar unas modificaciones puntuales. Nos habla de presentar una revelación de los dividendos propuestos antes de que los estados financieros se emitan, si es que eso ocurre. Y la sección 7 de estado de flujos de efectivo, pues se alinea un poco con las modificaciones que ha tenido la NIC 7 en los últimos años, donde nos pide que se haga una conciliación de los pasivos de financiación. Recuerden que muchos pasivos relacionados con el área financiera, o recuerden más bien que en el estado de flujo de efectivo, las partidas que solo tienen movimiento, pero que no generan flujo de efectivo, pues no se presentan en el estado de flujo de efectivo en las actividades de inversión y en las actividades de financiación. Por lo tanto, la norma nos va a pedir que lo que son los pasivos de financiación le hagamos una conciliación del saldo inicial, qué se causó de intereses, qué se pagó y qué cosas generaron flujo o qué cosas no generaron flujo para llegar al saldo final de los pasivos por financiación. Y adicionalmente se incorpora muy rápido, la verdad, una modificación que hubo hace 2 años o 3 años, donde se hablaba de la revelación de acuerdos de financiación con proveedores, que es cuando muchas empresas hacen un factoring a la inversa, ¿de acuerdo? O hacen, digamos, tienen acuerdos con entidades financieras para pagarle a sus proveedores. Entonces, esto también se incluye en la NIP para pymes. Son cambios de revelación que pues son importantes conocerlos, pero pues no es que vayan a ser cambios o no se espera que sean cambios tan fuertes. La sección 9, que es la sección de estados financieros consolidados y separados, se buscó una alineación con la NIF 10. ¿En qué? Entonces, por un lado, la definición de control, no sé si la habían notado ustedes, es diferente la de la sección 9 a la de la NIF 10. Y esa diferencia que hay entre la sección 9 y la NIF 10, pues generaba confusiones en la práctica. Ahora, la sección 9 adopta la definición de control, donde habla de poder, donde habla de los rendimientos y donde habla de la capacidad de influir. Eh, esas tres, esos 3 puntos es lo que se conoce como los elementos del control para establecer si yo debo consolidar o no una subsidiaria. Los párrafos, habían 2 párrafos que hablaban de entidades de cometido específico, así como la anterior NIF 10 los habían eliminado en las NIF de contabilidad, pues ahora la NIF de contabilidad para pymes también los elimina y no da instrucciones aparte para las entidades de cometido específico. Eh, se alinea también en la NIF 10 cuando yo tenía el control de una compañía, pierdo el control, pero me quedo con una participación, puede ser con el 10, con el 20, con el 5, con el 15. Anteriormente la norma hablaba de que se hiciera como por un valor intrínseco y me lo permitía, mientras que ahora se alinea la NIF 10 y me dice, no, tienes que determinar cuál es el valor razonable de esa inversión y de esa manera es lo que vas a contabilizar inicialmente, lo vas a contabilizar de esa manera cuando pierdes el control, pero mantienes una parte de la participación. Y algo que es importante también es que refuerza el tema, aunque realmente más que reforzarlo, es que se lo trae de la sección de pasivo y patrimonio, lo pone en la sección de estados financieros consolidados y separados y tiene que ver con las transacciones que hacemos con las participaciones no controladoras, pues no afectan el estado de resultados, sino que se siguen manteniendo en el patrimonio. Eso ya estaba, solamente que estaba en otra sección y se trae para la sección 9. Entonces, digamos que eso, pues, de manera general, de manera general. Si nos vamos a la sección 11 y 12, aquí vamos a encontrar un tema curioso, y es que la sección 11, que era de instrumentos financieros, y la sección 12, que era también de instrumentos financieros, pues uno los llamaba como instrumentos financieros complejos,
Esas dos secciones se unifican, es decir, la anterior sección 11 y la anterior sección 12 se unifican en una nueva sección, que es la sección 11 de instrumentos financieros, pero tiene parte uno y parte 2. Es decir, en la parte uno está la nueva sección 11, en la parte 2 está la anterior sección 12. A su vez, la sección 12 queda libre aparentemente, pero la ocupa una norma nueva o una sección nueva, que es la sección de valor razonable, que es que está completamente alineada con la NIF 13 y era algo que pedían algunos elaboradores de información financiera, que se igualara los requerimientos de NIF 13 a los requerimientos de valor razonable en NIF para pymes. Pero cuando uno comienza a mirar la norma de instrumentos financieros, que es la sección 11, uno dice, bueno, pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Aparte de fusionar la sección 11 con la sección 12, vamos a encontrar que se incluye los contratos de garantía financiera. Recuerden que hace algún tiempo ya habían contestado algo de contratos de garantía financiera, entonces simplemente aquí dejan la claridad, hace parte de los instrumentos financieros y no se mide por la NIC 37, sino que se mide por la sección 11, excepto que se trate de instrumentos financieros sin costo y entre entidades del grupo, el cual ese sí se mide por la NIC 37. Sigue dejando claridad, me parece que mucha más claridad, me pareció muy buena la redacción, donde las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se miden por el precio de la transacción. Ahí queda más claro, más tranquilo, que se registran por el precio de la transacción. Por supuesto, hay que incluir los costos de transacción donde sea necesario, pero se aclara mucho, es que esto se va a medir, en este caso, por el precio de la transacción. Una discusión que se venía dando muy fuerte era acerca del deterioro de valor. Y muchas personas decían, ¿será que la nueva NIF 11 se va a ir para el método de pérdida esperada como lo trae la NIF 9? Y la decisión de YASB es no, no nos vamos a alinear con pérdida esperada. Creemos que es muy complejo, por lo tanto, vamos a seguir en el método de pérdida incurrida para la NIF para las pymes. La NIF de contabilidad para pymes se mantiene en el método de pérdida incurrida y no vamos al método de la pérdida esperada. Por supuesto, leer la sección 12 de NIF para pymes, que como lo dijimos, va a hablar de valor razonable, pues va a tener en cuenta todos los conceptos que hay en la NIF 13, se alinea la definición de valor razonable, que recuerden que era distinta en NIF para pymes a la NIF 13. Se establece el criterio de máximo y mejor uso, se establecen las tres técnicas de valoración, se establece también la jerarquía, el nivel 1, 2 y 3. Y para las personas que no han leído la NIF 13, le recomendamos ampliamente que se lea la sección 12 de NIF para pymes, porque termina siendo un muy buen resumen del requerimiento de la NIF 13. Ahora, si vamos a hablar de otras secciones, ya que estamos pasando sección por sección, espero que esto pues, sea para ustedes, esta metodología sea clara para ustedes. Vamos a hablar de la sección 13, 15, 17, 18 y 34, ¿no? La sección 13, inventarios. La sección 15, acuerdos conjuntos. La sección 17, propiedad, planta y equipo. La sección 18, y la sección 34, ¿vale? La sección 18, recuerden que es intangibles, y la sección 34 vamos a tener tres grupos ahí, donde el que más destaca es la de agricultura. Pero empecemos a hablar con la sección 13. La sección 13, pues no es que haya tenido cambios fuertes. Realmente uno de los temas o dos de los temas importantes de la sección 13 es que por un lado se alinea con la NIF 15 y con la NIF 2, por supuesto, al permitir cuando hay esas devoluciones que yo estimo, y en esas devoluciones estimo que me va a entrar otra vez un inventario y que ese inventario lo puedo reproducir o lo puedo reutilizar. Entonces, cuando yo hago esas estimaciones, ese inventario que me pueden devolver a mí y que yo puedo reutilizar, pues va a ser parte de los inventarios que se presentan, ¿vale?
Y adicionalmente, otro tema bien importante que sucedió es que se eliminó el párrafo que hablaba de los inventarios de prestadores de servicios, donde existía una confusión en pymes porque muchas empresas que prestaban servicios no reconocían el ingreso, sino que más bien el costo incurrido lo llevaban al inventario. Con esta eliminación de este párrafo queda muy claro que las personas que prestan servicios tienen tres opciones. Uno, reconocer el grado de avance, es decir, el costo más una utilidad adicional como ingreso, o por lo menos reconocer el mismo valor del costo como ingreso, o los costos incurridos, si no se puede estimar el ingreso fiablemente, pues mandarse al listado de resultados. Pero ya no le da la opción de hacer esa reclasificación de esos costos como un inventario. De la sección 15 de NIP para pymes, que es la de acuerdos conjuntos, pues vamos a encontrar que el nombre se alineó con la NIF 11, pero solo el nombre porque muchas otras cosas no se alinean. Es decir, si nos alineamos en el nombre y en la definición de control conjunto, pero en clasificación y medición seguimos teniendo diferencias. Recordemos que en la NIF 11 nos hablan de negocios conjuntos y operaciones conjuntas, mientras que en la sección 15, aparte de esas dos, nos agrega los activos controlados de manera conjunta. Por lo tanto, vamos a tener ahí una diferencia en la clasificación, digamos, no solo porque en una tenemos dos opciones, en la otra tenemos tres, sino que adicionalmente en la medición pueden haber algunas diferencias que tal vez en la práctica no sean tan visibles. Es decir, con la sección 15 hay una alineación, pero no exacta, sino una alineación en algunas cosas. La sección 17 y la sección 34 tienen algo en común, y es que para alinearse a la NIC 41, la NIC para pymes también incorpora la definición de planta productora. Recordemos que las plantas productoras son esos cultivos que dan fruto durante más de un periodo o dan cosecha durante más de un periodo, y entre ellas tenemos, por ejemplo, los cultivos de frutas, el cultivo de café, el cultivo de cacao, ¿no es cierto? Pues lo digo más por Colombia, que es donde tenemos esos dos productos. No sé en Perú, o no recuerdo en Perú cuáles sean, pero digamos que esos son ejemplos, los árboles frutales son ejemplos de plantas productoras, las cuales dejan de ser activos biológicos y ahora pasan a ser propiedad planta y equipo. Quiere decir esto que ahora, como propiedad planta y equipo, pues los mido al costo con depreciación. Los puedo, digámoslo así, los puedo usar por el modelo de la revaluación, sí, pero recuerden que el modelo de la revaluación también se deprecia, que era distinto a el modelo de valor razonable que se establece en la sección 34, perdón. Eh, Respecto también a la sección 17 de propiedad, planta y equipo, se prohíbe una depreciación basada en ingresos, es decir, dentro del método de depreciación, puedo seguir usando línea recta, puedo seguir usando unidades de producción, pero no puedo usar lo relacionado con ingresos. Es decir, no puedo tomar los ingresos y querer depreciar los activos fijos considerando los ingresos, casi que como volviendo un costo variable la depreciación. Entonces, eso no es permitido por la sección 17, eso ya lo tenía la NIC 16, eso se incorpora a la NIC para pymes. En la sección 18 también toman la misma decisión y dicen, venga, tampoco puedo tener un intangible que se mida o que se amortice considerando el ingreso. Obviamente dicen, ojo, eso es una presunción refutable, es decir, no puedo amortizar basada en ingresos a menos que sí exista una correlación muy clara entre el ingreso y el consumo del intangible, tal vez porque el contrato lo establece de esa manera o porque de esa forma ocurre, ¿vale? Muy bien. Otra de las modificaciones súper importantes en este caso es la sección 19, en este caso la sección 19 de NI para pymes, la cual también se reescribió completamente.
¿Cuál es la sección 19? La de combinación de negocios, es decir, cuando yo compro un negocio, cuando adquiero el control de un negocio, lo cual es distinto a si adquiero el control de activos. A veces no siempre compro negocios, sino solo activos. Aquí hay una alineación con la NIF 3, es decir, se habla de todo el tema de el método de la adquisición, se reestructura completamente la sección 19, se da más claridad de cómo medir esos activos identificables por su valor razonable, también cómo se miden los pasivos asumidos, se da claridad, y aquí hay un cambio, y es que todos los costos de adquisición relacionados con la combinación de negocios, pues se van a mandar al gasto. Ah, por supuesto, hay costos de transacción que son mayor valor del patrimonio, porque son, o, bueno, o menor valor del patrimonio más bien, porque están relacionados con la emisión de acciones, o simplemente son un menor valor del pasivo, porque son costos de transacción del pasivo financiero. Por supuesto, nos cambia la definición de negocio frente a lo que tenía la sección 19 antes y nos establece una guía de aplicación, un apéndice con una guía de aplicación relacionado con combinación de negocios. Otro de los cambios fuertes es la sección 23. La sección 23 de NIP para pymes, pues se reestructura completamente reestructurada. Se va a hablar de los 5 pasos para reconocer los ingresos, los mismos 5 pasos de la NIF 15, ¿no es cierto? Hay una alineación con la NIF 15, donde se habla de los métodos de progreso y medición, y también se habla de la contraprestación variable. Esto es importante, el tema de la contraprestación variable, porque tiene que ver con la medición del ingreso. Es decir, ahí debo considerar las bonificaciones o las sanciones, que uno le llama sanciones, o cualquier descuento o cualquier valor que se acuerde, ¿vale? Eso se va a denominar contraprestación variable. Descuentos condicionados o no condicionados, eh, que me quitan un dinero o no me pagan completo si no entrego en tal fecha. O sea, todas esas condiciones están relacionadas con la medición y hay una alineación con la NIF 15. Por supuesto, se establece también el concepto de que los costos incurridos para cumplir el contrato se van a reconocer como un activo del contrato y por supuesto se van a mandar al gasto en la medida que se ejecute el contrato. Si yo me gano un contrato o antes de ganármelo tengo que mandar una cuadrilla de ingenieros para analizar la obra o para poder cotizar, pues todos esos costos se van a poder activar y se van a poder mandar al gasto en la medida que se va reconociendo el ingreso del contrato. También se adopta el mismo criterio del componente de financiación significativo, donde se dice que si el tiempo en el que yo entrego y el tiempo que doy de plazo para el pago es inferior a un año, pues yo puedo obviar por no reconocer el componente de financiación en la operación. Y otra de las cosas que nos parece muy importante es que se establece también en la NIP para pymes el criterio para determinar cuándo actúo como principal o cuándo actúo por cuenta de o como agente. Eso no estaba tampoco tan claro en la NIF para pymes, y esto queda completamente aclarado en esta ocasión. Hay otros temitas como la sección 21, la sección 26, la 28, la 29, la 30 y la 33. La sección 20 de arrendamientos, pues se fue el boom porque la gente dijo, ¿será que nos vamos por el concepto de NIF 16? ¿Será que nos van a cambiar lo de retroarriendos? Pues en la práctica no pasó nada. La NIF 16 no se alinea con la sección 20. Por el contrario, la sección 20 sigue manteniendo los criterios de la anterior NIF 17. Por lo tanto, aquí no vamos a ver impactos en arrendamientos. La sección 21, pues bueno, nos incorpora algunos temas, me parece interesantes. Hay unas modificaciones en los ejemplos, sobre todo una. Estamos hablando de que se incorpora el tema de garantía financiera, pero cuando son gratuitos y cuando son entre compañías del grupo.
La sección 28 de beneficios a los empleados, hay algo bien interesante, dos cosas interesantes que pasaron ahí, y una es la opción de no usar la unidad de crédito proyectada, esa es una importante, y dos, el tema relacionado con los costos de terminación, los cuales se alinearon completamente a la modificación que hubo en la NIT 19 y de la NIT 37. La sección 29 de impuestos a las ganancias, pues básicamente, digamos que no es que haya tenido cambios, digamos que aquí vamos a decir dos cosas. Una modificación que ya había ocurrido desde el año 2024, creo, que fue incluir las reglas del segundo pilar de la OCDE, simplemente eso, un tema de revelación. Y lo que se incluyó de nuevo es que se incorporan unos párrafos para hablar de las incertidumbres fiscales, que es el mismo tema que habla la CINIT 23. Es decir, se incorpora o una alineación con las CINIT 23 relacionadas con las incertidumbres tributarias. De la sección 30, pues una de las cosas más importantes que vemos es que se incorporan dos modificaciones que tuvo la norma. Una primera, que fue la emisión de la CINIT 22, que hablaba de cómo contabilizar los anticipos en moneda extranjera, donde se aclara que los anticipos normalmente son activos no monetarios, y al ser activos no monetarios, pues no tienen diferencia en cambio. Hay unos ejemplos importantes en la CINIT 22 y la sección 30 se alinea con la CINIT 22. Y el último cambio que hubo, fue hace como 2 años, donde se habló de la moneda no convertible o de la ausencia de convertibilidad en las monedas, como puede pasar, por ejemplo, con Argentina, con Venezuela, donde no es fácil hallar la tasa de cambio, o en Bolivia. Y entonces lo que la norma le dice es, en esos casos, estime la tasa de cambio y diga cómo la estimó. Tenemos también la sección 33, que simplemente hubo una alineación ahí pequeña con la norma de partes relacionadas, donde se habla de pagos relacionados con una entidad de gestión, cuando la gerencia la maneja otra compañía, por ejemplo, y por supuesto las revelaciones relacionadas con transacciones con el gobierno, cuando el gobierno es accionista de la compañía. Y por último, un poco para ir terminando el tema, pues nos habla de la sección 35, que es donde simplemente se establecen o tanto la adopción por primera vez como, bueno, ¿y esto cómo se va a aplicar? ¿Se aplica de manera retroactiva o se aplica de manera prospectiva? Pues bien, vemos que el enfoque de la norma es que muchas cosas van a ir prospectivas, la mayoría van a ser prospectivas, pero hay algunas normas, como por ejemplo la norma de ingresos, la sección 23, me permite que algunos los pueda hacer de manera retroactiva, otros los pueda hacer de manera prospectiva, de manera opcional, dependiendo del contrato o dependiendo de la situación puntual. Entonces, pues aquí vemos como de manera muy general esas modificaciones. Mire que de manera prospectiva viene todo el tema de depreciación, combinación de negocios, contabilidad de cobertura, materialidad, y un poco es el enfoque que ha tenido YASB en los últimos años, donde lo que busca es no complicarle la vida a los empresarios al estarles exigiendo constantemente que hagan retroactividad, cuando en la práctica pues esto es bastante complejo, ¿no es cierto? Entonces han optado por lo que se puede hacer retroactivo, se hace de manera retroactiva, y en otras cosas, pues sería de manera prospectiva. Pero de manera muy general, estimado Julio y estimada audiencia de Perú, estos son como algunos de los cambios puntuales, ¿no? No sé si fue muy rápido la forma como lo hice, pero era como para dar un primer champú para que ustedes supieran las modificaciones y que basado en eso, pues pudieran entrar un poco más a indagar qué impacto va a tener en las empresas. ¿Qué hemos visto? Uno, el tema relacionado con ingresos, hay que releerse esa sección por completo, está muy alineada a la NIF 15, hay que releérselo y hay que revisar cuáles van a ser esos nuevos requerimientos relacionados con el reconocimiento de ingresos, el cual es una de las normas que a mi juicio, o una de las secciones que a mi juicio
más puede tener impacto en las empresas. Del resto, pues obviamente dependiendo de la compañía, la sección 12 también puede tener cierto impacto, la sección 9, la sección de combinación de negocios, pero ya son para transacciones puntuales. Pero la sección 23, pues les va a tocar a todos, porque es una sección muy fuerte, la cual se ha modificado y seguramente va a ser de obligatoria lectura. No sé si de pronto hay un espacio para preguntas, para mirar si hay algunas dudas o comentarios. Eh, a ver, bueno, muy bien, excelente, ¿no? Excelente metodología, ¿no? Ahora hay que utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Nos facilita mucho aprender, comprender las NIF ahora, ¿no? Vi de Notebook ALM, ¿no? Los famosos mapas mentales, ¿no? Sí, señor. Y Y esto que lo hicimos nos, con Notebook, ¿no? Tú le puedes meter a claro, Notebook el texto y él te ayuda con el sí, mapa mental y es muy bueno para, pues, para clases, ¿no? Para hacerlo distinto, ¿no? sí, claro, da un panorama total, pues, ¿no? De todo de los principales cambios que ha habido, ¿no? En las normas, ¿no? El alcance, sección por sección, ¿no? Y su equivalencia, ¿no? Digamos, con las NI plenas, ¿no? Que es sobre las normas sobre lo cual se basa estas NI para pymes, ¿no? Digamos, esta tercera edición, entiendo, ¿no? Lo que nos has explicado, ¿no? Se acerca más que nunca a las NI plenas, ¿no? Especialmente en ingresos, como vimos, ¿no? Sección 23 con la equivalente de la NIF 15, la NIF 3 también, ¿no? Con las combinaciones de negocio con la sección 19, ¿no? ¿Sí? Y los Sí. instrumentos financieros, ¿no? Que, digamos, es un gran cambio y que tiene mucha coincidencia, ¿no? Digamos también la medición y el reconocimiento en muchas áreas, ¿no? Ya son muy similares a las NIF plenas, ¿no? Claro, en la medida, pues, si tú ves, ¿no? Las NIF 15, 16 entró en vigencia en los últimos años, ¿no? Algunas principales diferencias, por ejemplo, a ver, y si quiero que me comentes luego, si de repente están, ¿no? En las revelaciones, en la medición, en la simplificación de las estimaciones complejas, ¿no? Eh, En general, uno diría que lo que yo más veo fuerte, estimado Julio, es lo ujú, relacionado con ingresos. Definitivamente en ingresos el chip cambia, pues el tener las obligaciones de desempeño, que son un poco más marcadas, el tener toda la regla de la NIF 15 en la sección 23, sí va a generar que revisemos cómo estamos causando los ingresos y a mi juicio personal, esa es la norma reina que se cambia. Yo ese documento lo estoy terminando, es de 18 hojas, pero me comprometo a enviárselos por ahí el claro, martes o claro. miércoles, que es un escrito donde vienen realmente todos los cambios. Realmente de este escrito fue que alimenté el notebook para que me pudiera generar el mapa Mm, mental. ahí, Pero aquí viene un ujú. poquito más detallado, viene con unas comparaciones, qué decía la norma, qué dice la nueva Por norma párrafos. como para, sí, como para que le guste leer, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno no sabe qué es mejor, si hacer algo para leer o algo para ver. Es algo complejo, pero bueno, aquí vienen esos cambios más detallados para clases, para cualquier cosa que les pueda servir. Esto se lo vamos a hacer llegar a ustedes, un documentico corto, son 18 hojitas nomás, para que ustedes lo miren. Igual hay que empezar poco a poco, ¿no? Y 18 hojitas, corto, pero pues también es larguito. Así Sí, es. si analizamos la NIF 15, ¿no? El paso uno nomás, el identificar el contrato, ¿no? Ahí Aquí están, mire, es los lo paso principal, ¿no? uno. Paso uno, identifique el Contrato. contrato con el cliente. Paso 2, identifique los compromisos del contrato. Paso 3, determine el precio de la transacción. Paso 4, asigne el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño que aquí le llaman compromisos en el contrato. Y paso Mm, 5, reconozca el ingreso cuando o en la medida que se cumpla ese o se satisface la obligación de desempeño, lo dice NIF 15, acá lo llamamos el compromiso. Entonces usa esa diferencia. Vamos a ver si en la nueva, a veces me he dado cuenta que cuando sale la norma por primera vez utilizan un lenguaje y luego cuando sale otra vez
como que la alinean más y le ponen, deberían usar la misma palabra, ¿no? Obligación de desempeño y no Desempeño. compromiso. Pero yo creo que ese va a ser Pues, uno de los temas, ese va a ser el tema fuerte, estimado mm, Julio. Yo veo que este es uno de los temas más fuertes que hay porque las pymes, pues todavía seguimos contabilizando el ingreso cuando, cuando hacemos la factura. y lo otro, y Pero en cuanto a la sección 35, en la sección 35, digamos que aquí ustedes, en lo que le vamos a enviar, van a venir realmente cambios frente a la adopción por primera vez no hubo, pero sí viene la regla de qué hacer en la transición. Entonces aquí van a venir el ejemplo de cada cosa, si es prospectivo o no. Muchas cosas son prospectivas, algunas son retroactivas, pero aquí digamos que se busca mucho el tema de simplificación. Por lo menos todo lo de valor razonable es prospectivo, todo lo de acuerdos conjuntos, pues tiene que ser retroactivo porque pues no hay otra opción. Todo lo de depreciación va a ser prospectivo. Todo lo de combinaciones de negocios, pues le va a dar la opción de hacerlo retroactivo o de hacerlo prospectivo. Igual las combinaciones de negocios son transacciones puntuales, ¿no? No es que una empresa ande haciendo combinaciones de negocios. Entonces, aquí viene cada uno de los temas y el de la sección 23, que es una de las fuertes, pues vamos a encontrar que la norma va a permitir que yo lo haga de manera prospectiva, pero quien lo desea hacer retroactivo, pues está libre de hacerlo. muy bien, y cómo va el proceso de adopción allá en Colombia? No, en De las Colombia NIF para nosotros somos pymes. más lentos que en Perú. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que volver un decreto. Y usted sabe la inestabilidad que tenemos en este momento a nivel de gobierno, donde pues el presidente tiene una serie de problemáticas para hablar de política, y pues un presidente que es el que firma los decretos en Colombia, pues creo que no estará muy interesado en que uno le diga que hay que cambiar la NIF para pymes. No creo que sea algo que tenga en el radar ni le interese. Y además entramos a elecciones, entonces yo creo que esto va a ser un tema que se nos va a posponer en Colombia, así lo estamos viendo, Mm. pero pues la gente se está preparando ya, educándose, mirando cosas, porque no está tan sencillo tampoco. Y bueno, y digamos, ¿no? Y la academia, ¿cómo es a las universidades? Tienen que ya empezar, ¿no? La campaña de difusión, de entrenamiento, ¿no? Los contadores públicos, ¿no? Yo no sé en Perú, pero en Colombia lo que observamos es que somos muy tributaristas, es decir, las pymes como que solo los impuestos nos llaman la atención y como que el tema contable no nos interesa mucho. Entonces, a veces uno ve en las pymes, obviamente, dependiendo del tamaño y dependiendo de cuántos accionistas tengan, que realmente quien marca la línea fuerte son los impuestos, ¿no? A menos aquí en Colombia, seguramente en Perú debe ser muy similar. Entonces, la Igual, sí. gente, la gente sacrifica técnica contable por reducción de impuestos. Sí, entonces, pero bueno, son temas que, como creo que el primer colega, José lo decía, hay que educar al empresario, pues para que su información financiera sea cada día de mejor calidad, ¿no? Sí, pues. ¿Algún mensaje final que darías, Leonardo, sobre este proceso de adopción, ¿no? Digamos, de los NIF para pymes y en general, ¿no? Todas las NIF. Bueno, en general yo lo que les diría a las personas, dependiendo del tiempo que lleven en la profesión, conocer las normas contables nos abre puertas. La profesión de contador es una muy buena profesión. Es una profesión que nos permite tener un patrimonio, nos permite vivir bien, llevar comida a la casa, comer bien, vestir bien. Pero para mejorar ese nivel profesional, vamos a tener que estar constantemente estudiando las normas y generando un diferencial frente a los demás contadores. La única forma de generar un diferencial frente a los demás contadores es a través del conocimiento, porque en nuestra profesión, pues, no puede ser que cobrando más barato generemos ese diferencial. Ese diferencial no es sostenible. Lo importante en esta profesión es cada día capacitarnos más, conocer más la norma y aprovechar todas estas modificaciones para ser profesionales que podamos aspirar a seguir vigentes o a conseguir nuevos clientes. Eso sí lo vemos en Colombia. Los profesionales que se están capacitando día a día, pues obtienen muchas más opciones de tener mejores clientes, mejores contratos o mejores empleos, si es lo que quieres.
Muy bien. Agradecerte, estimado Leonardo Barón. La próxima vez esperamos que sea presencial, ya, ¿no? En Perú o en Colombia también, ¿no? ¿Tú desde qué parte eres de Colombia? Vivo en Bogotá actualmente. Allá. Llevo 20 años en Bogotá. Una preciosa ciudad. Sí, Bogotá sí, es sí. una de las mejores ciudades de Colombia. Ajá. Sí, sí. Bien. Eh, bueno, terminamos por hoy agradeciendo, ¿no? A todos los participantes de este workshop del estado actual, digamos, ¿no? De las NIF en el Perú. Hemos hecho un recorrido por la norma peruana de información financiera, que te comento, Leonardo, es aquí para las microempresas que tienen, ¿no? ingresos hasta 150 unidades impositivas tributarias, que es el gran número, digamos, ¿no? de empresas en el país, ¿no? Las ni para pymes, que es para las pequeñas y medianas empresas, y las ni plenas, ya para empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Por ingresos mayores a las 2.300 unidades impositivas tributarias. Muy bien, dejo a los señores de la Junta de Decanos, agradecer a la Junta de Decanos. Por mi parte también, gracias en este aniversario de la Junta. Somos del Comité Técnico Nacional de NIF. Trabajamos con el grupo acá, y si lo conoces, ¿no? Mario Alfaro, eh, Juan, ¿no? Y otros colegas que también nos han acompañado ahora. Adelante. Muchas gracias, doctor Julio, señor Leonardo, por la exposición al Comité Técnico Nacional de NIF en general, por el apoyo en la organización de esta jornada, ¿no? Agradecemos mucho su participación, también a todos los asistentes que han estado en estas 3 horas, ¿no? Muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando a la Junta de Decanos. Entonces, sin nada más que añadir, que pasen una buena noche y bueno, seguir invitándoles a las siguientes actividades que organiza la Junta. Muchas gracias.